Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí al Círculo de Lectura Shot, que es organizado por la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual. En esta ocasión vamos a analizar casi a la mitad del libro de Orgullo y Prejuicio. Aquí estamos presentes mi compañera, estamos por aquí. Cielo, Eunice, yo soy Lourdes Gamboa y de manera virtual en estos momentos nos acompaña nuestra compañera lectora, ¿cómo te llamas? Rosa María. Bienvenida. Iniciamos entonces con el capítulo 29, o 29, en donde, bueno, Collins ya está feliz porque está con su esposa, con Charlotte, y ellos invitan a Elizabeth, al papá de Charlotte y a la hermana de ella a que los visite a su humilde vivienda en los terrenos de Lady Catherine. Entonces aquí, pues ya llegaron, pasa la hija de Lady Catherine con su y los invita a tomar el té a su casa. Y aquí en el capítulo 29 le dice que Collins estaba pues más que satisfecho por esta invitación, pero hay una parte, de hecho lo compartí en el correo, creo, en donde ya se están como preparando para ir a tomar el té a casa de Lady Catherine, y Collins le dice a su prima: no se preocupe por su atavío, querida prima. Lady Catherine está lejos de exigir de nosotros la elegancia en el vestir que a ella y a su hija corresponde. O sea, puede ir como quiera, pero solo quería advertirle que se ponga el mejor traje que tenga. O sea, ¿cómo era la etiqueta en esos tiempos, no? Porque de hecho se utilizaba etiqueta para comer, usaban frac para cenar, todo eso. Quien tenga oportunidad de ver la serie Downton Abbey, los invito a que la vean, en donde pueden ver, y tenían aparte servidumbre, porque lo comparo un poquito, eran casas enormes como castillos, en donde la mitad de la casa vivía la servidumbre, y los vestían. Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿yo qué haría? Así como que yo nomás estirar mis brazos para que me vistan, me pongan la ropa, o sea, como que a mi forma de ver hasta incómodo pues se me haría, ¿no? Entonces ahí imagínense cómo era que te tenías que vestir para ir a comer, sí, a visitar a la tía Nice. A ver, si buscamos tipos de vestuario en hombres del siglo XVIII, a ver qué sale. Imágenes. Pues es más o menos, ¿no? Permítanme compartir la pantalla. No, sí, de hecho en esta serie Downton Abbey, como se pronuncia, sí, trae muchas referencias a, o sea, te da una idea real de cada persona en la casa, sí, tenía su protocolo y su protocolo. O sea, a mí me encantó la serie, ¿eh? O sea, yo no he visto las temporadas, yo ya me aventé hasta las 5. Y se me hace genial, ¿no? Me encantó, yo no tengo. Netflix. Pero creo que por ¿Cuál serie te refieres tú, Cielo? Sí, estamos compartiendo la pantalla. Ay, no, pero esta no. Estoy viendo. ¿Qué comentabas, No, Rosalía? preguntaba de qué serie era la que estaba comentando. Downton Abbey. ¿Tiene luz? No sé, yo la vi en Netflix.
Pero en series, no sé qué, se puede ver en internet. ¿Sí? En donde uno ve pues las formas, está muy marcada el vestuario, ¿no? Ahí en esa serie yo veo mucho el protocolo de cómo se tienen que vestir para los alimentos, para tomar el té, para ir a cazar. Ajá, ¿sí? Entonces aquí, pues como ellas eran, pues ahora sí era gente del pueblo, la familia Bennett, pues sí tenían su ropa elegante para ir a las fiestas. Comentaban mucho las hermanas, sobre todo chicas, que iban a Londres a ver las modas. El sombrero. ¿Cómo pasó? De los últimos capítulos que compraban un sombrero feo, pero que lo va a arreglar, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros, bueno, tengamos que usar una ropa para ir a trabajar. Regresemos de trabajar y cámbiate porque hay que vestirte para ir a cenar, para cenar. O sea, otro tipo más formal. Híjole, a mí no me hubiera gustado vivir en esa época. Hay un punto aquí que cuando ya están tomando el té, me llamó a mí la atención, es cuando está platicando Lady Catherine con Elizabeth y le dice ella, tengo entendido que la propiedad de su padre debe heredarle al señor Collins. Lo celebro por usted, le dijo a Charlotte, pero, viene el pero, no veo motivo para alegar las posesiones fuera de la línea femenina. En la familia de Sir Lewis de Bourgh, no se hizo así. Pero luego le cambié el tema. Esto me llamó la atención cuando lo leí porque sería su caso, ¿no? De ella. Sí. Pues al morir su esposo, sus propiedades aquí no hubieran pasado. Al morir el esposo de Lady Catherine. Sí, porque como no tiene hijos, bueno, tiene al sobrino. ¿A Darcy? A Darcy, yo creo que podría pasar porque hay que checar quién es el sobrino más cercano y primogénito. Sí. O sea, hijo de un hermano, a veces no de una hermana. Sí. Sí, porque aquí, cuando lo leí, y luego lo vi en un blog en internet que lo citaban, entonces, si con los Bennett va a pasar así, porque con ella no. Ajá. Tiene que ser. Sí, entonces aquí dice, a lo mejor por eso mismo hace ese comentario ella, sí, porque ella también está viendo que tiene una hija, ¿no? Hijo. ¿No? Y yo creo que por eso Darcy es muy apegado a la tía, ¿sí? Porque es el que va a pasar las vacaciones y vive mucho tiempo ahí con la tía. Sí. Entonces sí, son... Será cuestión de investigar. Más adelante a ver qué nos pasa, porque no nos hemos querido adelantar ahora. Ay, sí, sí, le digo a Luis que yo le tengo que parar porque... Sí. No, el otro día me acosté como a las 11 leyendo. Me levanté a las 5 a seguir leyendo. No inventes. Pero dije, no, le tengo que parar porque... que no, la primera versión. Hay un álbum de los clásicos del cine en donde está la película. Pues aquí ya Cielo nos trajo las dos películas para ver en las dos últimas reuniones. La primera versión que vendría siendo de qué año? 1940. 1940, la del 2007. Ahora va a estar padre. Para analizarlos. Nomás que está dura 2 horas y cacho, no sé cuánto dure. ¿Esta es la que traían en la vez pasada? Sí. Ahorita checamos cuánto dura. Creo que esta dura 2 horas y 15 minutos para que venirnos con mucho tiempo. Hay que traernos botanitas. Como según nuestras funciones, ¿verdad? Y bueno, aquí más adelante sigue hablando, ya volviendo a la novela, sí, de que aquí habla de lo mismo que platicábamos hace rato, las costumbres,
las tradiciones, y viene hablando sobre la presentación de las hermanas más jóvenes de Elizabeth a la sociedad. Y aquí a lo que más o menos percibí, esta señora Lady Catherine como que se sorprende porque ya todas las hermanas, hasta las chicas, han sido presentadas en sociedad. Y aquí Elizabeth le dice, la última de las hijas tiene tanto derecho a los placeres de la juventud como la primera. Demorarlos por el motivo de que pues es demasiado pronto para presentarlas en la sociedad, dice, creo que no sería lo más adecuado, son palabras de Elizabeth, para fomentar el cariño fraternal y la delicadeza del pensamiento. Pues aquí Lady Catherine dice, caramba. Bueno, en esta versión dice caramba. Ajá. No sé, Ay, la mía es más. Mejor, pero mejor, lo que hemos visto. Más fuerte. Es el capítulo 29. Cuando ya están en el té, están platicando. Me perdí. A ver, ahí, léeme un poquito antes. Dice, cuando dice, sí, no lo dudo. Y eso es que lo que una institutriz puede evitar. Y si yo hubiese conocido a su madre, dice, habría insistido con todas mis fuerzas para que tomase una. Siempre sostengo que en materia de educación no se consigue nada sin una instrucción sólida y ordenada. Y solo una institutriz la puede dar. Hay que ver la cantidad de familias a quienes he orientado en ese sentido. Me encanta ver a las chicas bien situadas. Dice, 4 sobrinas de la señora Jenkinson se colocaron muy bien gracias a mí. Y el otro día mismo recomendé a otra joven de quien me hablaron por casualidad. Y la familia está contentísima con ella. Señora Collins, le dije a usted que ayer estuvo aquí Lady Betcalfer para darme las gracias. Asegura que la señorita Pope es un tesoro. Dice, Lady Catherine me dijo, me ha dado usted un tesoro. Ha sido ya presentada en la sociedad a algunas de sus hermanas menores, señorita Bennet. Sí, señora, todas. ¿Todas? ¿Cómo? ¿Las 5 a la vez? Qué extraño. Y usted es solo la segunda. Las menores presentadas en sociedad antes de casarse las mayores, suena como pecado mortal. Serían muy jóvenes sus hermanas pequeñas. Sí, la más joven tiene 16 años. Tal vez aún es demasiado joven para asistir a muchas reuniones. Pero yo pienso, señora, que sería más cruel para las hermanas menores que porque la mayor no pudiese o no quisiera casarse pronto, se viesen ellas privadas de su parte de la vida social, de las distracciones mundanas. Sí, sí son. Sí. Aquí ya analizando ahorita esta escena, sí, en ese tiempo como la mujer, bueno, ahorita también hay muchas situaciones que nos hacen que vayamos un poquito atrás, pero estaban más como escondidas, más guardadas, más reservadas, todo era prohibido, pero aquí en la manera de expresarse de Jane Austen aquí en su libro, sí nos está mostrando cómo pues, ¿por qué? Sí nos está diciendo, pues, ¿qué pecado tienen que pagar las otras para no disfrutar de lo que las mayores? Isabel, que era la más rebelde, es la que también contesta, o sea, ¿por qué no pueden disfrutar de lo mismo mis hermanas? O sea, pero pues sin embargo, a mí me dio la pauta de pensar qué estaba pasando cuando ella, Elizabeth y su hermana tenían esta edad que ahora tienen sus 2 hermanos menores. Cuando ellas dos tenían 15 y 16 y 18 años, las otras tenían 8. Pero ya también estaban en la edad de ella, de 16 años, 15. ¿Y qué pasó? O sea, yo dije, bueno, ¿y qué pasó con...? O sea, ellas no estuvieron tan rebeldes, o por eso aprendieron. no eran tan rebeldes, porque como eran las hermanas mayores, que era lo que estuvimos comentando,
ellas sí siguieron los protocolos que decía la sociedad, ¿no? O sea, no eran rebeldes. Elizabeth es rebelde de pensamiento, más no de actuar, ¿sí? Porque sí hay cosas que no le parecen, pero la comenta nada más entre la familia, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver. Pero en ese momento no les estaba permitido rebelarse, cosa que sí estamos viendo que las hermanas más chicas, o sea, les vale, o sea, les valen los protocolos, lo vamos a ver, digo, más adelante, de hecho, con la carta de Darcy, cómo está perjudicando a la familia las actitudes de las hermanas pequeñas. Sí, sí, así es. Pero también aquí hay una cosa. ¿Cómo la mamá a las pequeñas Les permite. les permite? Pero también Unas grandes, ¿no? viene, no sé si al final del último capítulo o al principio del otro, no creo que sí es al final del último, del 41, viene porque Isabel razona en por qué la mamá es así. Ahí viene una frasecita en donde ella dice, claro, ahora entiendo el por qué mi mamá es así. Como que a mí me dio a entender. ¿Isabel? Elizabeth, sí, es el mismo que dice Isabel. ¿Quién? De mí es Elizabeth y Juan. Bueno, y aquí en el capítulo 30 dice que Collins, como que Collins no tiene nada que hacer. Collins, ¿qué vendría haciendo aquí en esta historia? ¿A quién querría representar a Jane Austen con este personaje? ¿Qué quería decir con incluir este personaje aquí de Collins? pues es un dependiente de Catherine, de la ley de la Catherine, ¿sí? Y nos está también dando como muchos, lo vemos con Catherine y con Whittaker, cómo se les daban los curatos ¿sí? Ser los representantes de su comunidad de la iglesia, ¿no? Entonces, él tuvo la oportunidad, pues, por sus buenas relaciones, que Lady Catherine lo recomendara para que fuera el encargado, el pastor, pues, de esa comunidad. ¿Saben por qué me voy a contar esto? Porque Jane Austen también es hija de un pastor. Es cierto. La biografía de ¿Y qué relación tendrá este personaje con ella en su vida real? ¿Qué haya pensado? Porque ella es A lo mejor es pues un reflejo de su padre. Puede ser un reflejo de su padre. o de algún otro clérigo que ella haya visto que Con que se relacionen. Bueno, porque no te platica mucho de su familia. Ya, nosotros no nos hemos metido mucho, si lo buscamos sí lo vamos a encontrar. Pero sí, como dices, probablemente sí es la relación con otros pastores, ¿no? Que a lo mejor, pues, los impusieron, ¿sí? Y les digo, se me figuran de esos que llegan al templo, así como que, yo aquí soy. Y el pobre, pues, no es un papanata, no tiene ni cerebro, no tiene... Porque además hasta su forma de conducirse molesta a Juana, a Jane y a Elizabeth. de hecho, aquí como vimos también, hasta su misma esposa ya encontró cómo mantenerlo lejos, dándole alas para que cuide su jardín, esté fuera de casa el mayor tiempo posible. Y aquí pues también nos lo muestra diciendo que Collins dedicaba la mañana a pasear en su calecín a su suegro. Y bueno, ya después el papá de Charlotte se regresó a su pueblo y se quedaron Elizabeth y la hermana de Charlotte. Dice aquí que iban seguido a tomar el té a la casa de Lady Catherine y dice que después ya vino lo bueno, porque Elizabeth oyó decir que Darcy iba a llegar dentro de una semana. Wow, imagínense cómo se le hizo el estómago, ¿no? A Elizabeth. Sí. El pensar que el pedante sangrón lo iba a ver. Aunque sorpresa, sí, no. aunque a mí me sorprendió que esta
Catherine, y le insinuó, dice, es que viene a verte, o sea, como que ella se la... Sí le dice, ¿no? En una parte, sí. ¿No fue Charlotte? Digo, Charlotte, Sí. no, sí, le Charlotte. Charlotte. Sí, Dice, es que sí, viene por ti, viene a verte. O sea, le gusta. Y ya Y lo ella así como, insistió. o sea, No. no inventes, o sea, ese pedante que se va a andar fijando en esta humilde servidora, ¿no? Sí. Y bueno, ya llega Darcy, acompañado de su primo, el coronel William, que era hijo menor de su tío Lord. ¿Saben? Aquí me acuerda esta novela, Hasta donde vamos, no la hice más que hasta el 41, a la caricatura de Candy Candy, en donde ya estaba un colegio, no sé si la vieron. Sí. La mandan a un colegio de puros ricos y ella es la de menor clase y todos saben que es adoptada. Y el más rico, el por el que todas se mueren, se fija en él, Siempre. se llama Terry. Terry. Pero, ¿qué no te olvida este actor? Después se volvió actor, pero en esta etapa del o periodo de Ah, la sí, cierto, cuando la conoces, van en el barco, En ¿no? el barco. Ajá, sí. Pero es como que nos pasa muchas veces, ¿no? Que siempre se enamora el niño rico de la niña pobre, ¿no? Creo que sí, hay muchas novelas que son así, ¿no? Pero esta novela de Jane Austen no tiene que, no nos muestran unos personajes tan sufridos como ellos. Ah, no. No. Yo no he leído nada de ella. Ni yo tampoco, pero con lo que he leído, lo que he investigado, nos muestra el lado orgulloso y prejuicioso de estos personajes, de estos enamorados, cosa que en otras novelas no hemos No hemos visto ese lado. No, nos enfocamos en que se aman, y en que se conocen primero cómo se conocen y cómo se desarrolla el amor, pero desde este otro punto de vista, no, Sí. no lo vemos tan Bueno, lo más trivial siempre es así como que... Y aquí nos está haciendo un análisis de los personajes desde ese punto de vista, ¿sí? O sea, Jane Austen, la verdad, mis respetos, pues, para poder hablarnos sobre ese tema. De hecho, quiero volver a ver la película, porque creo que nomás vi pedacitos de Conociendo a Jane Austen, la película, el libro. Hay una película que así se llama, es un círculo de lectura. Entonces, sí. O sea, Jane Austen, la escritora. Sí, así se llama, es una película. Entonces se hace un círculo de lectura en donde estudian a Jane Austen. De hecho, yo traté de buscarla y no está, ni en Netflix, no está, pero no la he buscado en la biblioteca. Sí. Dice que aquí la novela, bueno, aquí los personajes que vienen siendo Charlotte y su hermana y el señor Collins, como muy barberos, muy dependientes de la velocidad de Catherine. Y Elizabeth no. Aquí hay una frase que me llamó mucho la atención porque dice, hay una especie de terquedad en mí que nunca me permite que me intimide nadie. Por el contrario, mi valor crece cuando alguien intenta intimidarme. Es que es ella así como que de hecho tiene una cortina, una muralla, porque de hecho realmente, o sea, conoció también a la chica déspota, las tres palabras que se cruzaron, pretenciosa, orgullosa, porque así fue como, entre los dos tienen el mismo concepto uno del otro. ¿Sí? Entonces, a ella se le hace muy raro, pues, uno iba a ver cómo estaba su familia, realmente cómo estaba viviendo con Collins, como que no se imaginaba cómo iba a ser la vida con él, ¿no? Pues,
Ella fue muy lista, de hecho hasta la distribución de la casa, se fija, también nos la menciona aquí. Sí, porque también como que Collins la hizo menos a su esposa, a esta. Y ella se dio cuenta y por eso después comentaron que estaban como, cada quien en su de hecho, área, ¿no? A Isabel le extrañó al principio que Carlota no hubiera preferido el comedor como cuarto de estar, ya que se trataba de una habitación más amplia y de aspecto más agradable. Pronto comprendió que su amiga había tenido para ello razones excelentes, porque si ella hubiese pasado el tiempo en otra habitación tan alegre como la de su biblioteca, el señor Collins habría sentido tentaciones de no encerrarse en esta. No pudo menos que alabar lo que Carlota había hecho. O sea, como que también Carlota, pues la relación además no se conocían cuando se casaron. O sea, lo rechazó Isabel y pues dijo, a ver, pues aquí está la vecina, vamos con la vecina. La próxima víctima. Sí, y de hecho así fue. Entonces, pues sí, la situación de Carlota, pues es tolerante, pues, sí. Porque además, tiene entrada libre a la casa de Lady Catherine, sí, para tocar el piano, porque también fue otro de los, sí, de los comentarios que hace, ¿no? Pero sí, puedes venir, las invita, pero pues ellos dicen, ay, como un diario, ¿no? O sea, como que mejor, porque aparte el protocolo tiene que decir que sea una invitación. Ella deja las puertas abiertas, pero tiene que ser con protocolo el poder ir a la casa. Sí, a casa. Tiene que ser muy, muy así como que. Porque aparte pueden irse caminando, porque lo hemos visto. Está bastante, que digamos, 5, 6, 10 cuadras. No es tan lejos una casa de otra, ¿no? Entonces, pues sí. Pero ¿cómo vas a ir? Porque se te ensucian las náhuatl, se te ensucian las botas, ajá. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poco de lo que Dani nos mandó de sus comentarios? Los mandó por WhatsApp. Dejen su buen volumen, porque lo tengo abajo. Hola, Lu. Mira, Lu, aquí otra participación de lo que he leído de la página 70 y tantos a la 85. Bueno, yo lo entiendo así, porque se dice que el señor Bingley y la señorita Darky y la señorita Lady Catherine que tuvieron una educación muy elegante, porque Lady Catherine tenía una hija y su hija pues optó por irse a Londres, y también la hermana de la señorita Elizabeth entró por irse a Londres, pero al señor Bingley no le gustaba Londres. A la que le gustaba Londres era la señora Elizabeth y a su hija Lady Catherine. Y se dice también que ellos optaron por darle una institutriz. Para esto, de la página 83 al 84 y el 85, todas esas, se dice también ahí que a la hija de Lady Catherine y a todos los que recibieron esa educación quisieron darles una institutriz. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que les dieron un estudio para darles una mejor calidad de educación a sus hijos, y que después que la señorita Elizabeth al final de cuentas sí se casó con el señor Bingley, pero el señor Darky no estuvo de acuerdo, porque no estuvo de acuerdo a la calidad de educación que les daba.
Ahí va la última parte. Sí, se dice también que entre todos ellos, la señorita Elizabeth, el señor Miguel, la señorita Lady Caterine, la señorita Elizabeth, la hermana de Elizabeth, que estuvieron de acuerdo con la calidad de educación que recibieron entre todos, meter entre todos a sus hijos al institutriz para que se educaran mejor y todo eso. Entonces después ahí se dice que todos se fueron a Londres. Pero el padre de la señorita Lady Caterine sí le gustaba ir a Londres, que él optaba más bien por irse a Londres que donde en realidad vivía, que porque él decía que Londres iba a recibir la mejor educación del mundo. Más o menos comentarios. Sí, fíjate que, bueno, cuando les pidió que por qué no tuvieron un institutriz, el que comenta que cómo era posible que la señora Bede hubiera educado a 5 hijas, ¿sí? Pero pues era la forma de vivir de los que tenían recursos, porque imagínense ustedes dejando a sus hijos a una niñez y no ver más que a tus hijos ciertos momentos. O sea, de hecho en Downton Abbey se puede ver en los capítulos adelante, ¿sí? Que bajan a los niños a que convivan con la familia, ¿sí? Y luego los retiran. Ya. No, Sí, no, todavía no es. Entonces, así como que tú dices, bueno, la institutriz es la que las va a educar, pero en este caso creo que el papá hizo buen trabajo. Sí. O sea, todas tenían la misma educación para una mujer. Sí. Ya, ir a la universidad, pues ahora sí era para los que vivían en Londres. Sí, de hecho aquí en una de las escenas donde están tomando el té, Lady Catherine le pide a Elizabeth que toque algo para que demuestre parte de su educación y practique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Nos escuchas, María Isabel? Nos parece que no. Déjenme escribo algo. pues María, No se sabía si escribió. Sí, o sea, fíjense que es pues las costumbres de esa época, ¿no? Que las madres pues, no deberían de educar a los hijos, ¿no? Era encomendada la educación a la institutriz, entonces, o también apoyaban en este caso las hermanas mayores, ayudaban con las, que es lo que tú comentabas, ¿qué hacían a la hora que tenían ellas 15, 16 años? Pues se dedicaban a educar a sus hermanas las más pequeñas, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, aquí dice que la señora Lady Catherine como que la ofende porque dice que algo del piano, del piano, sí. Ah, Con frecuencia les digo a las jovencitas que música no se consigue nada sin una práctica constante. Dice que Darcy pareció un poco avergonzado de la mala educación de su hija. No contestó. En el capítulo 31. No está. Y bueno, y aquí platican un poco sobre Darcy, sobre su modo de ser, y Darcy les dice, reconozco que no tengo la habilidad que otros poseen de conversar fácilmente con las personas que jamás he visto. No puedo hacerme a esas conversaciones y fingir que me intereso por sus cosas como se acostumbra. Esto es porque estaba platicando el coronel Fitzwilliam, Darcy y Elizabeth. Y Elizabeth empezó a comentar cómo se ve comportadora la primera vez y que reitera de nuevo que por eso es que no la sacó bailando. Sí, cierto, o sea, y es que lo que dice, bueno, o sea, si no me la han presentado y no la conozco, ¿por qué voy a bailar con ella, no? Y como que las chicas se van acostumbrando a que son hombres, pues pueden bailar con cualquiera,
pero volvemos a la misma, la distinción de clases, ¿sí? Para él era muy importante. Él volteaba y veía una bola de mujeres libertinas bailando con los hombres, ¿sí? Que ni siquiera los conocía, ¿no? Sí, aquí también hay algo interesante porque ya cuando están aquí los jóvenes, Tag y el coronel, en la casa de su tía, frecuentemente van a visitar a los Collins y hacen algo inusual, se pasan. Porque se acuerdan que la prima de Darcy llegaba a la puerta. Sí, nunca entró. O sea, Entró. La prima, la chica que está, pues, te la ponen ahí como que enferma. Sí, sí, como que está Bajita, muy delgada, Delgadita, muy debilucha. Hay una parte que no recuerdo dónde está, en donde dice que la institutriz se encargaba de atenderla, de que no le diera mucho sol, de que no le diera mucha sombra, o sea, de mantenerla, que era como un trapito, ¿no? Que había que cuidar. Porque no se recuerda. Yo sé que ya la vi, la película fue, No vio la película, no. no lo ubico. O sea, he descubierto tantas cosas que, digo, ya vi la película de confesar desde siempre, pero muchas cosas que no, o sea, que ahora me di cuenta. De hecho, ahora que cuando vemos las películas decimos, ay, es que falta esto, y es que falta aquello, ¿no? Claro que no pueden reflejar todo un libro, ¿no? Ahora como que tienen que ser segmentos. Y yo vuelvo otra vez a pensar que no ellas, en esta novela está reflejando lo que estaba viviendo la escritora. Yo también pienso lo mismo. Porque una de las, su nombre lo puso una de los personajes. Sí, ¿Jane? sí, es la mayor. La mayor. Porque aparte no se casó ella, la escritora no. No, nunca se casó. Nunca se casó. Sin embargo, yo, cuando iba por esta parte, Ajá. donde habla del primo y todo eso que se quiere casar eso, con ella, dije, o sea, ella le puso su nombre a un personaje de su libro, pero yo sentía que no se estaba identificando como que era un poquito de Jane y un poquito de Elizabeth. Para mí es más Elizabeth. Sí, Sí. yo también así como que digo, no, es que la escritora es más Elizabeth, y sin embargo no he acabado de entender la personalidad de Mary tampoco. Es que digo que Mary, yo siempre pensé que eran, por eso les pregunté al principio, ¿cuántas hermanas son? Porque es la Sandy, pues ahora sí es la hermana del medio. Creo que la mencionan una vez en esta parte que vamos a no, analizar, 2 veces. pero pues muy... Sí, muy... Pero ¿cómo es la persona? Pues ustedes se han logrado... Yo lo que dije, voy a preguntarles a ver qué han alcanzado a captar de esta hermana. Porque las otras dos sí están declaradas que son medias despistadas, medias burritas. Yo no, yo son las hermanas chicas loquísimas. Ajá, por eso. O sea, Solo quieren... puros que ellos quieren ver hombres. Sí, sí. Ellas quieren ver hombres y que las admiren, sí. Sí. Jane y Elizabeth son todas recatadas, es toda. Y para mí es un conflicto, a lo mejor Mary, porque no sabe si es de las hermanas mayores o de las hermanas chicas, ¿sí? O sea, es un punto intermedio que, pues, la pobre la opacan. O sea, se la comen las hermanas, las chiquitas, y las grandes, pues, también ya son diferentes. Entonces, ha de tener como unos 18 años, para mí, a Mary. Entonces, pero está ni aquí ni de allá, ¿no? Pero aquí dice, si no me acuerdo mal, que ella se recoge en su libro, ¿no? Es la que más lee, es la que más lee. Ajá. Como que... Intelectual. A mí no me metan ni aquí ni allá. Yo no pongo a leer. Sí. Porque de los bailes y de todo no te la O sea, no la mencionan. mencionan, no. Y en una parte, si no mal recuerdo, también como que ella dice que analiza A cada uno. cada uno. Sí, es la que más, de hecho, Desde otro al principio, ¿no? Al principio del primer baile,
sí es la que nos comenta que es la más analítica, la gente. Ella se sienta a observar. Sí, es la psicoanálisis, ahí, la psicoanalista del libro, ¿no? ¿Y qué opinan, ya volviendo al libro, cuando, bueno, también los personajes son del libro, pero la historia en este momento, a Elizabeth le gusta mucho salir a caminar, por lo que mencionábamos el otro día, que tú te imaginabas así que paisajes Son unos jardines preciosos. todo eso. Y en una ocasión se encontró, o no sé si... Sí, como que toparon, pues andaban caminando los dos, ¿no? El Sir William, Fitzwilliam, ¿no? Se encontró, bueno, seguido se encontraba a Darcy, pero en esta ocasión en especial se encontró al coronel Fitzwilliam, en donde empieza a hablar de, pues, de que Darcy era el dinero, de las ventajas que tenía Darcy sobre él, pero cuando se le va la boca de más, cuando se le va la boca de más, o no sé si fue a propósito, a ver ustedes qué opinan, y le habla de que su primo se jactaba por haber pedido que su amigo cometiera un error y se casara con alguien que no debía. Ahí como que a mí me dolió eso, ¿no? O sea, porque aparte te ponen a su primo como su compañero de toda la vida. Juntos van y vienen a todos lados, ¿no? Entonces, él sabía pues el secreto de ¿cómo se llama? De Bingley, ¿sí? Entonces, así como que tú dices, y le sorprendió, yo creo que como que estaban intimidando ya un poquito más Elizabeth con el Fitzwilliam, ¿sí? Estaban intimidando, porque aparte, no me acuerdo si le hizo alguna pregunta de cómo era Darcy, ¿no? Y empezó a contarle, pues, cómo era. Entonces, imagínense, en la cabeza de Elizabeth, ¿está de acuerdo en que incluyeron y que la boda? O sea, que tú dices, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, no? Sí. Sí, pero ahí yo también esa parte no entendí si él realmente sabía de quién hablaba, porque Elizabeth adivinó que era de su hermana, se impuesto, o sea, dedujo, pero él sabía quién era esta persona. Sabe, aquí No lo dice, ¿no? pero porque él ni siquiera menciona nombre ni nada, dice que de una mujer X, Sí. no el nombre ni entonces. Ah, sí, sí, porque de hecho no, el primo no sabe que era la hermana. Sí, o sea, el primo le está platicando pues las historias, ¿no? De Bingley y todo, y le dice, o sea, pues que le parece muy bien que se impidió, como que fue un complot de entre todos, ¿no? Sí, de hecho aquí está la parte, déjenme leerlo. Dice, dice, Quiero que si queremos. No, pero no se asuste, dice, nunca he oído decir de ella nada malo, que viene siendo la hermana de Darcy. Dice, y casi aseguraría que es una de las mejores criaturas del mundo. Es el ojo derecho de ciertas señoritas que conozco. La señora Hurst y la señorita Bingley. Me parece que me dijo usted que también las conocía. Algo así. Su hermano es un caballero muy agradable, íntimo amigo de Darcy. Oh, sí, dijo Elizabeth secamente. El señor Darcy es increíblemente amable con el señor Bingley. Lo cuida de un modo extraordinario. ¿Lo cuida? Sí, realmente creo que lo cuida. Precisamente en lo que mayores cuidados requieren. Por algo que me contó cuando veníamos hacia aquí, presumo que Bingley le debe mucho, pero debe pedirle que se me perdone, porque no tengo derecho a suponer que Bingley fuera la persona a quien Darcy se refería. Solo son conjeturas. Responde Elizabeth, ¿qué quiere decir? Es una cosa que Darcy no quisiera que se divulgue, por si llegase a oídos de la familia de la dama, resultaría muy desagradable.
Le responde Elizabeth. No se preocupe, no lo divulgaré, dice el coronel. Tenga usted en cuenta que carezco de pruebas para suponer que se trata de Bingley. Lo que Darcy me dijo es que se alegraba de haber librado hace poco a un amigo de cierto casamiento, muy imprudente, pero no cito nombres ni detalles. Y yo sospeché que el amigo era Bingley, solo porque me parece un joven muy a propósito para semejante caso, y porque sé que estuvieron juntos todo el verano. ¿Le dijo a usted el señor Darcy las razones que tuvo para inmiscuirse en el asunto? Yo entendí que había algunas objeciones de peso en contra de la señorita. ¿Y qué antes usó para separarles? Y aquí dice, no habló de sus artimañas, dijo Miss Williams sonriendo. Solo me contó lo que acabo de decir. No me razón que pudo asistir al señor Darcy para meterse a juzgar la conveniencia o no conveniencia de las inclinaciones de su amigo, ni por qué había de bastar su juicio para determinar y establecer la forma en que su amigo puede ser feliz. Fíjate, ¿De qué dice? ¿Por qué tenía que ser él el juez? O sea, No, entonces no sabía realmente él. él no sabía que estaba hablando con la hermana, ¿sí? Nomás dice, es de suponer que los novios no se querían mucho. No, pero tampoco ni siquiera para saber si es a ciencia cierta Bingley, por lo que dice, ¿verdad? Eso no me acordaba, que dice que él supone que es Bingley, porque estuvieron pasado juntos, pero tampoco sabe a ciencia cierta a quién salvó, según, y de quién lo salvó. Imagínense, sí. ay, no. Porque ya, de hecho, ella de ahí, pues se fue a su cuarto, se puso a meditar y se pone, imagínense su pobre cabeza que no tenía otra cosa que pensar. Pues que ese no se hubiera vuelto, yo creo, loca, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho dice, pues que Elizabeth se puso a pensar que había impulsado por una parte el empedernido orgullo y por otra su deseo de conservar a Bingley para su hermana. O sea, eso fue lo que ella supuso. Lo que ella supuso. Que Darcy quería que se casara con su hermana, no con otra persona. Y bueno, entonces dice Porque siempre creían que era la hermana, ¿no? Pero estuvo siempre en la creencia de que la principal autora e investigadora era la señorita Bingley. Sin embargo, a menos de su propia vanidad, le hiciese exagerar su papel, veía ahora que el verdadero causante era Darcy, que era su orgullo y su capricho lo que habían hecho y lo que continuaban haciendo sufrir a Jane. Fíjense nada más. y después se viene una escena impactante. Entonces dice que como se agarró aquí llorando y le dolió la cabeza, pues ella decidió no acompañar a los Collins. Ay, sí, cierto, con Lady Catherine. Con el y aquí viene en el capítulo 34, pues ya llegan a la casa de Lady Catherine. Darcy ve que no va ella, le avisan que está enferma y corre a buscarla. Y es aquí donde se da una parte de que se dicen sus verdades, donde sale el orgullo, donde sale. Aquí es una parte. Ya en el otro capítulo donde viene la carta, es otra parte. Y bueno, aquí sí está interesante porque, no sé, si quieren que leamos toda esta parte o lo comentemos nada más. De cómo llega, cómo primero llega y toca la campanuncia, Elizabeth abre, la sorpresa de verlo. Y además todavía le estaba dando vuelta la noticia del día anterior de... Sí, pues Sí. por eso no fue. Por eso le dolió la A cabeza. ver, aquí empieza la declaración de Darcy, a ver si es semejante a lo que dice ahí contigo siempre en el capítulo 34. Sí, lo tengo. Dice, he luchado en vano, ya no puedo más, soy incapaz de contener mis sentimientos,
permítame que le diga que la admiro y la amo apasionadamente. Es cuando ya le empieza a declarar su amor. Al principio, Sí, es en el 34, dice que cuando se quedó sola Elizabeth, si llega cuando el repica de la campanilla. Ah, sí, porque es cuando se le declara. sí, pues. Sí, es cuando le declara. Sí, él sí ha sido en vano que yo luchase. Nada he conseguido con ello. Mis sentimientos pueden más que yo. Permítame que le diga cuánto es la admiración que me inspira y cuánto la amo. Sí, tal cual. El asombro de Isabel era superior a esta expresión. Así como que, o sea, si lo aborrezco, pero como dicen, del odio y el amor hay un paso. O sea, si lo aborrezco, si no me gusta, me cae mal, es un sangrón, es un engreído, y viene y se me está declarando, o sea, como que, además rompieron toda regla de urbanidad, porque ella estaba sola en la casa. Sí. Sí, porque también después cuando se entera la amiga de que estuvieron solos en la casa, pero estábamos en la proposición de amor. Y lo que le contesta. Y ahí es donde ya le dice la verdad. Pero aquí en esta declaración de amor sale el orgullo, salen los prejuicios hacia ella, hacia Ah, sí, porque además le habla de que, o sea, la la prioridad, la ama, pero tu familia Sí, porque le dice, creo que lo primero es que exige la costumbre, en casos como este, suele ser que la interesada exprese su gratitud por los sentimientos que manifiesta el declarante, sean o no aceptados por ella. Es lógico que una se sienta halagada. Si yo fuera capaz de esa gratitud, le daría las gracias en este mismo momento, pero no puedo sentirla. Me ha tenido siempre sin cuidado el que usted me aprecie o no me aprecie. Ese afecto que ahora me confiesa me lo ha otorgado usted a regañadientes. Lamento que nadie sufra por mí. No me he propuesto jamás hacerle sufrir a usted. Espero que la pena que ahora experimenta sea de corta duración. Esas mismas consideraciones que según ha explicado usted, la han impedido durante tanto tiempo ceder al afecto que por mí sentía. Conseguirán fácilmente ahogarlo después de esta explicación. O sea, fue cuando ya lo había rechazado, o sea. Pero leí en un blog que a Darcy nada más le faltó decirle te amo, que estás chimuela, estás gorda, pues dice ahí, nada más eso le faltó, porque le dijo que había luchado con todas sus fuerzas por no quererla, porque pues, no tenía, su familia no valía. Pero fíjense, por el carácter que tenía Darcy, de hecho te lo está reflejando, ¿no? A la hora que está recargado en la chimenea, su ira, su enojo, y trató de dominarse, ¿no? Porque capaz era casi le hubiera gritado y le hubiera dicho muchas cosas por el carácter de Darcy, ¿no? Sí. Sí, Darcy era un personaje muy fuerte, muy interesante, pero también a veces muy, o sea, como que atrae, hay que analizarlo, hay que ver por qué actúa así, hay que ver por qué de su orgullo, por qué de sus prejuicios hacia la gente, incluyendo a su primo, el coronel. Sí, porque también dice que tienen aquí para que te den órdenes. Sí, o sea, ¿por qué no se iban de con la tía? Porque Darcy no quería, hasta que Darcy decía, vámonos ya, se iba. Como que el primo era un primo económicamente un poco más bajo que ellos. Entonces, pues era, ahora sí, su esclavo, ellos no andaban solos nunca. Entonces siempre traían pues un mayordomo, ahora sí, un damo de compañía, y en este caso era el primo, porque como era
inferior a él económicamente. Era lo que él dispusiera. Sí, de hecho aquí está algo muy interesante, dice, a esto que estamos platicando. A Darcy le gusta hacer su santa voluntad, le explicó el coronel Fitzwilliam, pero a todos nos gusta, Sí. ¿sí es cierto? Siempre nos ha gustado, solo que Darcy tiene más medios para hacerlo que otros muchos, porque es rico y otros son pobres. Digo lo que siento. Usted sabe que los hijos menores tienen que acostumbrarse a la dependencia y renunciar a muchas cosas. Dice, nuestra costumbre de gastar nos hace demasiado dependientes y no hay muchos de mi rango que se encasen sin prestar un poco de atención al dinero. Fíjense, todos son comprados por el dinero. Todos buscan, pues, ¿es que a qué se dedicaba Darcy? De hecho, aquí le pone precio a un hijo menor. Dice, y dígame, ¿cuál es el precio normal de un hijo menor de un conde? A no ser que el hermano mayor esté muy enfermo, no pedirán ustedes más de 50,000 libras. Fíjate. O sea, le han de haber dado dinero a la familia para ser el mayordomo del primo. Fíjense cómo el dinero compra la dignidad, yo creo. Pero eran las costumbres, yo digo que es la dignidad. ¿Cuál se está reflejando Sí, con Lady Catherine? pero, o sea, eso que muestra aquí con, se ve todavía, cuánta gente no se ve que es una lambiscona, literal. ¿Y qué causa? Porque les besa la tierra donde pisa la ley, ¿no? Sí, Y hasta eso es lo que les molesta, ¿no? sí. Porque de hecho es grosero, Collins. O sea, aunque yo sé que tú pues, no tienes buena ropa, pues trata de ponerte lo mejorcito porque, o sea, para poder pasar por esa puerta, bueno, pero bueno, la que ella sabe que eres pobretona y pues que se... O sea, imagínense qué humillante. Ajá. O sea, qué prejuicio. Ahora volvemos a los orgullos y los prejuicios, ¿no? O sea, el libro todo el rato nos está recordando su título. Sí. Sí. Sin embargo, Elizabeth tenía la personalidad, volvemos a lo mismo Darcy, que no se sintió menos al vivir con la tía que tantas recomendaciones daba. Sí, es que sería el cambio también, que decía ella, bueno, ¿por qué voy a hacer menos? O sea, yo tengo mi dignidad y voy a entrar con la frente en alto. Por más que le dijo, pues ¿cómo que no tienes institutriz? Cuando le dijo, pues es que tienes que ensayar, porque hasta le dijo, bueno, no tengo las manos del mejor pianista, ni tú tienes las manos de X persona, ¿no? Entonces, ella también es respondona. Sí, de hecho aquí en la declaración que le hace Darcy, su declaración de amor, ella le dice, yo tengo todas las razones del mundo para tener un mal concepto de usted. No hay nada que pueda excusar su injusto y ruin proceder. Dice, no se atreva usted a negar que fue el principal, sino el único culpable de la separación del señor Bingley y mi hermana. Ahí esa le recalcó. Entonces, imagínate, ¿cómo iba a aceptar esa proposición de matrimonio si él es el culpable de la felicidad de su hermana? Y luego también el cariño como ya tirándole amor que sentía por Ay, Whittaker, el oficial. El oficial Whitman. También se lo echó en cara. Todo. Pero fíjese, ella fue muy reservada porque el oficial le dijo, es que Darcy es esto, me menospreció, yo era el querido por su papá, el ahijado, y el otro se burló de mí, o sea, y ella, obvio, no lo comentó porque también era muy reservada, no lo comentó, y traía, bueno, después de haber pisoteado al pobre oficial, a Whitman, todavía viene con aquellos aires de prepotencia.
¿Sí? Su hermana, lo que hizo al coronel Whitman, cómo se portaban las fiestas, cómo se portaba La empresa que le causó desde la primera vez, ¿no? Sí, para ella es un patán, o sea, tendrás mucho dinero y mucha clase, pero pues no dejas de ser un patán, es lo que le decía, es lo que pensaba Isabel. Pero si nos vamos a aquella época, aquí lo que estaba haciendo Elizabeth, lo que nos está mostrando Jane Austen es cómo no tenían que casarse todas las mujeres, aunque tuvieran al mejor pretendiente. O sea, ¿cómo podían rechazarlo? Sí, también. Porque sabíamos que antes, pues no, te casabas y ya no había, pues tenías que aceptar, ¿no? Sí. Pero yo aparte también en ese momento, imagínense, la dote. O sea, dote tenía que dar el papá para poderse casar. Yo creo que también esos sentimientos encontrados, ¿no? Y además, era el cambio en que pues, la mujer también puede opinar. O sea, no soy un objeto y si no te quiero, pues ni modo. Porque ahí fue donde también vimos el carácter del papá, que la respetaba. La mamá no. Ave María, yo creo que se hubiera desmayado en ese momento al enterarse que rechazó. Sí. Porque ella tenía que, la mamá hubiera querido acomodarlas con el lechero, el carnicero, el primero que pasara. Sí. Pero en aquella época era algo que, pues al acomodarlas, la madre como que ya veía ya quien vea por ellas, porque de otra forma, como comentaron, no me acuerdo quién comentó, que o iban a ser monjas. Ándale, sí, se retiraban al convento. Sí, porque ¿quién les iba a dar de comer? Como no tenían un hermano mayor y tampoco tienen un pariente muy cercano, también no tienen un primo muy cercano, ¿sí? Si se fijan, porque Darcy es el primo más cercano de su prima y son los tutores, de hecho hasta lo mencionan aquí en este capítulo, que Fitzwilliam y Darcy son los tutores de Paulette o Bob, o ¿cómo se llama? Bob. La prima, la hija de Lady Catherine. Son los tutores oficiales. Carolina no, ¿verdad? No me acuerdo de esa parte. Como que nos ha sido tan insignificante la pobre que no. Se lo encuentro. De hecho, sí dice que es él. Pero además creo que dice su prima. Los tutores de la hija de Lady Catherine. Ajá. No, de la hermana de Darcy, ¿no? No, bueno, sí es con el que anda ahorita, sí algo tiene que ver con su hermana, que es como tutor de hermana, ¿no? De Darcy. Pero aparte sí mencionan algo de la hija de Lady Catherine. Sí, yo entendí, ándale, a lo mejor estoy mal. Bueno, no lo encuentro. No me acuerdo de esa parte. Sí me acuerdo que mencionaron pero que era Darcy y era el primo, el que platicó con Elizabeth. Aquí está. En el capítulo 33. Dice, me imagino y querer presupone al segundo de un hijo, dice. El coronel le contó en el mismo tono de broma y ahí acabó el asunto. Para cortar aquel silencio que podría hacerle suponer al coronel Fitzwilliam que la conversación había herido a Isabel, reanudó esta
el diálogo añadiendo: me imagino que su primo Darcy lo trajo usted a Londres más que nada por tener a alguien a quien mandar. Debería casarse porque de esa manera tendría siempre a alguien a sus órdenes, aunque posiblemente le baste por ahora con su hermana. Si es él su único tutor, hará de ella lo que se le antoje. Pero no es así, contestó Coronel Fitzwilliam, porque esa ventaja la tiene que compartir conmigo. Yo soy el otro tutor de la señorita Darcy, de la hermana. Sí, por eso no conozco de la hermana, entonces. No, pero no dicen el nombre. Aquí no, bueno, se me hace que sí lo dicen en otras partes, pero no. A ver si luego lo encontramos. ¿El nombre de quién? De la hermana de Darcy. Al principio no, cuando se encontraron, cuando estaban al principio enfermas, creo que sí las menciona. Sí. Y bueno, ya aquí dice, pues pobre Isabel, dice que la quitación, el capítulo 34, me voy a regresar. Pues dice que se quedó después de que se fue Darcy con una confusión que le hacía sufrir intensamente. Dice, no podía sostenerse de pie y tuvo que sentarse porque las piernas le flaqueaban. Lloró durante media hora. Su asombro al recordar lo ocurrido crecía cada vez más. Haber recibido una proposición de matrimonio de Darcy, que había estado enamorado de ella durante tantos meses y tan enamorado que quería casarse a pesar de todas las objeciones que le habían inducido a impedir que su amigo se casara con Jane. O sea, lo que le impidió, o lo que lo hizo evitar que su amigo se casara, para ella no importaba. Sí, salir de la calle. ¿A poco no? Sí. La hermana es la que se fugó, que se iba a jugar con Whitman. Sí. Georgina. Georgiana. No, Loca es ¿qué? Lidia. No, la primera vez. No, después, bueno, ahí va a hablar un poquito más adelante del libro. No, pero sí fue con Georgina, con la que intentó, pero se dieron cuenta a tiempo. Ella le platicó. Sí, Pero eso ya viene en la carta. La hermana de Darcy. Sí, eso ya viene en la siguiente carta. No. Dice que, sigo leyendo aquí ya para finalizar el capítulo 34, dice, le era grato a Elizabeth haber inspirado un afecto tan vehemente, pero el orgullo, su abominable orgullo, su desvergonzada confesión de lo que había hecho con Jane, su imperdonable descaro al reconocer sin ni siquiera tratar de disculparse, y la insensibilidad con la que había hablado de Whitman, a pesar de no haber negado su crueldad para con él, dice, no tardaron en prevalecer sobre la compasión que había sentido al pensar en su amor. Siguió inmensa en sus agitados pensamientos hasta que el ruido del carruaje de Lady Catherine le hizo darse cuenta de que no estaba en condiciones de encontrarse con Charlotte y subió corriendo a su cuarto. Aquí en el capítulo 35 viene hablando de Darcy como que la está esperando, ¿no? Como que la está buscando ahí en los campos, en los jardines, y le entrega una carta. Esa carta la estuve buscando en otras versiones y lo que me llamó la atención es que es una de las mejores partes de este libro, pero en inglés, que el texto literario en inglés es una de las obras más impresionantes de este libro, pero en inglés. Poco. La carta que le escribe, dándole sí, las explicaciones, que es una maravilla literaria. ¿Y está larga la carta? Sí, está larga. Sí. Pues de hecho ahí hasta dice que son 2 hojas y 3 hojas o no sé cuántas no están. Pero al momento que la lee Isabel me llama la atención que pasa varias situaciones, en varias. Ya la tengo. ¿Cómo se llama la hija de Lady Catherine? Anne de Bourg, hija de Lady Catherine. ¿En qué parte está? La busqué. Pensé que sí se la citaban antes en los primeros capítulos.
aquí nos muestra también con esta carta, en el momento de Elizabeth, cómo podemos reaccionar, aunque estemos solos, en un evento en diferentes situaciones. En el momento primerito que la leyó, que estaba todavía enojada, después que la volvió a leer, después como que la leyó, no recuerdo cuántas veces dice aquí que la leyó, pero mientras más la leía, pues ya más se sentía culpable, se sentía hasta humillada, no sé, aquí más adelante, pues dice, pero bueno, todavía continuamos en la carta, dice, y me llama la atención cómo empieza. No se alarme, señorita, al recibir esta carta, ni crea que voy a repetir en ella mis sentimientos o a renovar las proposiciones que tanto le molestaron anoche. O sea, bueno, no me interesó, pues me orgullo. Puede llegar y nomás le van las explicaciones. Sí, no, sí, ahí ya no había ahí. Pero hasta dice algo como que ya nunca más la voy a volver a proponer o algo así, ¿no? Aquí decía este cosa. A ver, dice, Porque es el número al principio. escribo sin ninguna intención de afligirla ni de humillarme, yo insistiendo en unos deseos que, para la felicidad de ambos, no pueden olvidarse tan fácilmente. El esfuerzo que le costó redactar esta carta. Sí. Y a usted de leerla, o sea, los dos. Está esto muy padre. Dice, podría haber sido evitado si mi modo de ser no me obligase a escribirla y a usted a que la lea. Perdóneme que tome la libertad de solicitar su atención, aunque ya sé que me la habrá de conceder de mala gana. Se lo pido en justicia. O sea, que usted tenga razón. Ella ya lo había juzgado, bueno, a lo mejor poniéndome en el lugar de este personaje, Elizabeth, porque viene siendo con Bingley y su hermana sí tenía razón, pero lo que viene siendo con el coronel, este otro señor, bueno, no era coronel, ¿no? Era como un oficial. El oficial. El oficial, pues ahí sí no tenía razón. Pero pues, ¿cómo vas a saber quién tiene la razón si escuchaste solo una parte, solo un lado, y con eso te bastó para crear todo como un panorama, una visión de lo que la otra persona es? Pero todo eso se juntó también por la actitud de Darcy. Cómo se sentía superior, orgulloso de su linaje, a lo mejor. Llegar a un pueblo donde, ¿estos qué? Son inferiores que yo. Sí. Se sentía superior. Sí, es que Porque volvemos había a lo sido mismo. educado así, ¿sí? O sea, Sí. Imagínense con Lady Catherine, que era todo, ahora sí, desprecio. ajá. Pero bueno, luego que tengamos oportunidad, hay que analizarla en inglés, esta carta. Y bueno, aquí Darcy se justifica porque hizo lo que hizo con Bingley, porque a pesar de que ya lo había visto ilusionado en otras ocasiones, como que era medio ojo alegre, no le había llamado mucho la atención en esta ocasión, que lo vi un poquito más emocionado. Y dijo, no, este sí va en serio. Entonces, no. Sí, es que como que nunca se pensó las reacciones, ¿no? Pero él solo ocultaba sus sentimientos. Pero aquí habla de la forma de ser de Jane, ¿no? Como prudente, como justificando a todo mundo, como la buena. La ponen aquí como la buena. De hecho, más adelante lo menciona.
pero sí, sí habla de la situación. De hecho, aquí él dice algo que comentaban hace rato de que fue Darcy y las hermanas de Bingley quien dice aquí que coincidíamos en nuestras apreciaciones y vimos que no había tiempo que perder si queríamos separar a Bingley de su hermana. Y decidimos irnos con él a Londres. O sea, él estaba ya casi robándosela. ¿sí? O sea, ahora sí se puede decir que el amor de Bingley, y si se hubieran encontrado en Londres, quién sabe qué hubiera pasado. Por eso pues, hasta que dice ahí que él también era culpable de que sabía que estaba en Londres, o supo que estuvo Y lo escondieron. Por eso la hermana también nada más fue de rapidito, la visitó. Sí, porque la visita fue muy rara, ¿eh? Sí. O sea, hasta la amistad se perdió. Así como que, pues, mejor pierdo la amistad a que mi hermano le encuentre. Sí. Porque, de hecho, el hermano le iba a preguntar a dónde estás yendo, Sí. con quién estás yendo. Entonces... Y Darcy como que era un hombre muy inteligente, ¿no? Bueno, en el círculo en el que se desenvolvía, porque dice, hasta entonces Bingley había creído con modestia natural, pero Bingley posee una gran modestia natural y además cree de buena fe en que mi sagacidad es mayor que la suya. O sea, que Darcy era más astuto que Bingley. Y por eso le hizo caso. Se aprovechó. Ándale. Se aprovechó de eso. Y aquí, como dice, mi amigo no se ha enterado que Jane estaba, ¿no? Y ya después habla con respecto a la otra acusación más importante de haber perjudicado al señor Whitman, solo la puedo combatir explicándole detalladamente la relación de ese señor con mi familia. Es que la verdad, Whitman ya ves que es un vividor, un estafador. Un cazador. Sí. O sea, que nada más que Así como se lo dijo la tía, así como que un día la dijera, ¿no? Cuando se oyó la noticia de que se iba a casar con una que ya había perdido a su papá o algo así. Sí. Y ella no lo tomó a... Así como, ¿cómo es posible? Si está enamorado de mí, ¿no? O sea, pues yo creo que es un momento en que todo el mundo piensa y, ay, sí me gusta, pero ¿cómo lo va a hacer si a mí me quiere? Yo soy todo para él, esa persona. Sí. Y bueno, aquí empieza a relatarme lo mismo, ¿no? Las mismas etapas. El papá de Whitman fue un gran empleado del padre de Darcy, trabajaron juntos y el hijo también iba a la misma escuela que Darcy, como que no había distinción, pero siempre hay algo malo, siempre sale algo malo con alguien, y aquí el malo pues sí es Whitman. Y buscando la dote, me imagino, o el dinero de los Darcy, fue que buscó escaparse con la hermana muy joven de 15 años. Como que le embaucó, ¿no? A mí se me afiguró, ¿sí? O sea, como es casadote, pues dijo, no, mira, aquí hay dinero. Pero pues no contaba que realmente la hermana le iba a platicar a su hermano. O sea, la confianza que se han de haber tenido. Sí. Y le dijo, le ha de haber dicho, ¿no? Oye, pues, ¿sabes qué? Y a lo mejor también llegó un momento en que le dio miedo. Yo siento también, ¿no? Sí. Tan chiquilla. Sí, a esa edad la gente sí está muy inmadura. Y bueno, aquí viene hablando también de que Whitman no quiso ser sacerdote. Le pagó, creo que 1,000 libras por eso, y le dijo, es que quiero ser abogado.
como que también le quiso pagar o le pagó su carrera, Ajá. que el dinero que malgastó, porque Ándale, como que él dijo, bueno, ok, vas a ser abogado, pues te vamos a ayudar, pero le ayudó hasta cierta parte, porque luego ya lo vieron que derrochaba el dinero. Sí, sí, nada más. sí, entonces después dice que regresó y que quiso ser sacerdote también otra vez o clérigo, pero que fue pura tranza, por llamarle de alguna manera, puros engaños. Pero ya Bueno, había otro, ¿no? En su lugar. O todavía no. Porque él también cuando le platicó a Elizabeth, le dijo, no, es que le dieron un puesto, o sea, él, Ah, sí, claro, él era, o sea, le dieron el puesto que había propuesto su papá a otra a persona. otros, sí, o Pero sea, fue por lo mismo de que él andaba en sus... es que él nomás estaba, el dinero que le daban, dinero que lo gastaba, ¿no? dice que él desde un principio se dio cuenta de que Whitman no estaba capacitado para ser clérigo. Y que cuando se intentó escapar con su hermana, dice, el principal objetivo del señor Whitman era ayudar realmente a la fortuna de su hermana, que asciende a 30,000 libras. Imagínense. Para aquel entonces, más todavía. No, imagínate. Y bueno, finaliza Darcy su carta con el siguiente párrafo. Puede que se pregunte, ¿por qué no se lo conté todo anoche? Pero entonces no era dueño de mí mismo y no sabía que podía o debía revelar. Sobre la verdad de todo lo que le he narrado, puedo apelar al testimonio del coronel Fitzwilliam, quien por nuestro estrecho parentesco y constante trato, y aún más por ser uno de los albaceas del testamento de mi padre, ha tenido que enterarse forzosamente de todo lo sucedido. Si el odio que le inspiro invadiese mis aseveraciones, puede usted consultar con mi primo, contra quien no tendrá usted ningún motivo de desconfianza. Y para que ello sea posible, intentaré encontrar la oportunidad de hacer llegar a sus manos esta carta en la misma mañana de hoy. Solo me queda añadir que Dios la bendiga. Fitzwilliam Darcy. Gracias por leerme. Sí, o sea, así como que le está, pero fíjense qué prudente fue, o sea, no dijo nada, así como que se le pudo haber salido toda la sopa a la hora que le dijo que no, y pues dijo, no, espérame, con calma. Además, él era una persona, pues sí, orgulloso, ¿no? Porque no le iba a pedir 2 veces, No. si se quería casar con él. O sea, yo ya se lo pedí, si me acepta, pues adelante. No me acepta, qué pena. Ahí te quedas, ya me voy. Y aquí dice más adelante que con gran prejuicio contra todo lo que pudiera decir, empezó a leer el relato. Dice, los ojos de Elizabeth recorrían el papel con tal ansiedad que apenas tenía tiempo de comprender, y su impaciencia por saber lo que decía la frase siguiente le impedía entender el sentido de la que estaba leyendo. O sea, hay que leer. Y no, seguía hasta la segunda, tercera vez que leyó y releyó, empezó a Entender. ir aceptando esa parte de William, de ¿Verdad? Es que al principio fue la negación, ¿no? Sí, claro. La negación es así como que, no, todo lo está diciendo de coraje, por despecho, quiere manchar la reputación de Whitman. O sea, siento que sí fue la reacción, la primera reacción, ¿no? De ella, ¿no? Sí. Pero ya con el paso del tiempo, porque regresa, ¿sí? Ya se regresa a su casa, y al regresar a su casa, así como que tiene todo el camino, así como que imagínate, su compañera de viaje le quiere estar platicando y ella así como que, no me hables porque estoy
pensando. Pensando y repensando. Además, imagínense también que pensó que su familia la había avergonzado. La mamá, la actitud de la mamá, la actitud de las dos hermanas. Entonces, para ella qué deshonra, qué vergüenza. ¿Y cómo iba? No las puede rechazar porque son sus hermanas. No. Aunque también menciona en el segundo baile algo de una de las hermanas que le hace una seña hasta con la mirada Sí, de que se tranquilice, ¿no? al papá, y el papá empieza a interrumpir o algo así, y ya dejaba de tocar o que le diera chance. Ah, sí, cierto, cuando estaban ella cantando. también notaba esa imprudencia un poco de las hermanas. Sí, cuando estaban en sociedad. Sí. Ese siempre alarde de la mamá. O sea, ella lo sabía también, de algún modo. Sí, Pero que se lo hiciera ver a Dice, cuando llegó a la parte de la carta donde Darcy mencionaba a su familia en términos de tan humillantes, aunque merecidos reproches. Dice, Elizabeth sintió verdadera vergüenza. La justicia de sus acusaciones le parecía demasiado evidente para que pudiera negarla, y las circunstancias a las que aludían, en particular como lo ocurridas en el baile, que está diciendo ahorita, no le podían haber impresionado a él más de lo que le habían abochornado a ella. Que ella se sentía fatal en esos momentos. Pero también se había bochornado ella también había notado ese mismo arrebato de la mamá, de sus tierras que hacía la mamá. Ay, sí. Sí, dice que para ella y para su hermana era mucho halago, pero no pudo, había desprecio para el resto de la familia. Y bueno, después de eso, partieron. Se fueron, pues ya no tenía nada que hacer ahí. Fueron a la casa de los Collins a despedirse. Dice aquí que ya no estaba, pues andaba caminando. Yo me imagino que como loca, leyendo y releyendo. Ya se había andado, ¿no? Con mi papelito. Leyendo y releyendo y pues aquí dice que cuando estaba leyendo la carta dice que humillante es todo esto, pero ¿cómo merezco esta humillación? Si, o sea, en lo que respecta a Whitman, dice, si hubiera estado enamorada de Whitman no habría actuado con tan lamentable ceguera, pero la vanidad, o sea, era bien vanidosa y no el orgullo ha sido mi locura. Complacida con la preferencia del uno y ofendida en el desprecio del otro, me he entregado desde el principio a la presunción y la ignorancia, huyendo de la razón en cuanto se trataba de cualquiera de los dos. Hasta ese momento no me conocía a mí misma. Bueno, muy buenas escenas, la carta, la declaración. Y bueno, se van los caballeros. Y al poquito tiempo, Elizabeth y María tienen que regresar a su casa. Pero antes de regresar, como que van por Jane a Londres. Porque tenían que estar en Londres muy cerca. Dice, tengo que estar en Londres el próximo sábado. Porque Lady Catherine le dice que se espere un tiempo más, que ella también viajará a Londres y les invita a irse con ella. Lo que me llama la atención, dice, no me pondría a llevarlas a las dos, ya que ninguna de ustedes es gruesa. Dale. No es ninguna gruesa. Rechazaron la invitación, fueron a Londres con su tía, ¿cómo se llamaba su tía? Los no me acuerdo, pero luego nos acordamos. Y ahí ya entran en acción
Catherine y Lidia, las hermanas menores de Elizabeth. Dice aquí que Catherine era de carácter débil e irritable y absolutamente sometida a la dirección de Lidia. Lidia, caprichosa y desenfrenada, pues no hacía el menor caso de las indicaciones de su padre. Aquí no describe a María, a Mari, dice Mari, No. se llama la De hecho, lo que estaba ahorita checando, que María era la hermana más fea, era la hermana insignificante, que ella se refugiaba en los libros psicoanalizando a las personas. O sea, por eso es tan insignificante. Sí, se sabía esa parte, que no tenía gracia. Ajá. Entonces, Y bueno, aquí sí habla de ellas. Y bueno, de Charlotte dice que Charlotte se quedó en su casa, que se quedó un poco triste, pero que todavía estaba encantada con sus labores como de ama de casa, ¿no? Porque dice que su hogar y sus quehaceres domésticos, su parroquia, su gallinero y todas las demás tareas anexas todavía no habían perdido el encanto para ella. Que bueno, estoy casada con alguien que no quiero, pero Pero mantengo, es soportable, es... aquí mis actividades sobrellevo, ¿no? Esto con estas otras cosas. Sí, así como que era muy lista, porque supo manipular muy bien a Collins. O sea, realmente no lo quería. solo veo la oportunidad de que ya se Sí, le había claro, ya pasado se le pasó el tren. entonces, Y bueno, aquí volvemos al punto de que, pues Elizabeth, como mencionaba, cielo era como muy prudente, muy reservada, y no contó nada de lo que le pasó con Darcy. Con quien lo contó, pero más adelante es con Jane, pero nada más la parte que... Cierta parte, de hecho, porque no quería herir a los sentimientos de su hermana. Sí. Sí. Nada más te platicó de los de Whitman. ¿no le platicó de lo de que se le había declarado? No. Todo es una verdad. No, no lo platicó. Ni lo de que él fue Ni de ella. inocente. Ajá, no, tampoco lo platicó. Ah, Y aquí ya viene hablando de que Lidia y esta Catherine, las dos más chicas, estaban vueltas locas por los oficiales, que ellas iban a ir, y que tristeza. Y aparte la invitación de que la esposa de uno de los oficiales, que se habían hecho íntimas amigas, la invitaron. Porque iban a cambiar de locación a una zona de playa. Y a esa zona de playa, pues ellos a veces iban. Entonces, pues el papá ya como que ya les había dicho que no iban a ir a ese lugar, ¿no? Sí, y bueno, ya se ve la alegría aquí de una, el enojo y coraje de la otra, pero aquí lo que le dio como más ventaja a Lidia es que su carácter era como más alegre. Quiero creer que era como más alegre y le dio la ventaja de que la esposa de este coronel fuera ella a la que invitara. Y bueno, aquí ya también lo que se da cuenta Elizabeth es que Lidia empieza a cambiar la actitud respecto a Whitman. Y ya fue cuando le confesó a Jane lo que sabía de Elizabeth. Pero aquí no le dieron mucha importancia porque, como mencionamos ahorita, ya se iban los oficiales. Bueno, sí es una mala persona, pero pues ya se van. sí, ya no va a haber chance de que haga nada. Lo que no contaba es que Lidia se iba a ir. Y bueno, como que aquí a todos las trataban iguales, ¿no? Porque ¿qué derecho tienes tú, Elizabeth, de irte con Charlotte, de ir a Londres y tu hermana no?
su hermana también tiene derecho de salir. Ujú. Y pues se van. La señora Foster se va, es la esposa del coronel. Se va. Dice que estaba Lidia completamente extasiada, pidiendo a todas que la felicitaran, riendo y hablando, mientras la otra parte estaba muy triste. Catherine continuaba, dice, en el salón, lamentando su mala suerte en términos poco razonables y con un humor de perros. Sí, porque ella decía, bueno, porque mi hermana va a ir la más chica y yo no. Yo soy la mayor. O sea, yo soy más grande que ella. O sea, sí. Y aquí me llama también mucho la atención del padre que dice, bueno, déjala que se vaya, aquí o allá nunca se va a acomodar a respetar. Aquí dice de capítulo. Dice, aquí es unas palabras del papá, del señor Bennett. No te tranquilices, amor mío, está hablando con Elizabeth. Tú y Jane seréis siempre respetadas y queridas en todas partes. Y no pareceréis menos aventajadas por tener 2 o quizá 3 hermanas muy necias. No habrá paz en Lockwood si Lidia no va a Brighton. Déjala que vaya. El coronel Foster es un hombre sensato y la vigilará. Y ella es, por suerte, demasiado pobre para ser objeto de la rapiña de nadie. O sea, como que no era un objeto para ser un cazadote. Su coquetería tendrá menos importancia en Clinton que aquí, pues los oficiales encontrarán allí mujeres más atractivas, de modo que les servirá para comprender su propia insignificancia. De todas formas, ya no puede empeorar mucho. Y si lo hace, tendríamos entonces suficientes motivos para encerrarla bajo llave el resto de su vida. Pero aquí el padre no la quería dejar ir y la mamá también estaba como ilusionada, tipo adolescente, de que se fueran, o sea, Es que como que el padre era más consciente de ¿qué voy a hacer? No la puedo ya detener, ¿no? Era el cambio de, ahora sí, un poquito el cambio de generación, ¿no? O sea, mientras las otras lloraban su tristeza, pues no podían detener ahora la locura de ella. Sí. Pero también en cierta forma pienso que el padre era, ¿cómo voy a acomodar a mis hijas si no tengo dote? sí. Entonces, pues qué mejor. No, y como dice, no habrá paz aquí si esta no se va, o sea, si le prohíbo que se vaya, van a empezar con tu mamá. A moler y a moler. Pues sí. Y bueno, llegamos al final de esta parte. La semana que entra vamos a analizar ya la penúltima parte. Fíjense que no he encontrado porque yo vi un poquito de... Para Del 42. Hay 53, algo así pusiste. Espérame, no me acuerdo. De hecho estaba buscando, porque no sé, espérate, no. No me acuerdo exactamente hasta qué capítulo. 53. Ya, a 53. Sí, yo había checado. Pero ya con el reacomodo que se dio. Sí. No, lo que yo estoy comentando es en el siguiente capítulo. Que andaba buscando, dije, no quiero comentar más porque es del siguiente Es capítulo. muy difícil. No, es que no me adelanté, nomás empecé la primera hoja. La película más antigua dura 117 minutos. Pero no las he visto usted, ¿no? No, es de usted, no me las he visto. No, claro. Y la otra 2 horas. Sí, van a ser 2 miércoles cinéfilos. ¿Qué tal, Muy bien. ¿Y cuál está recomendada primero?
Vamos a ver primero la viejita. Sí. Porque de hecho comentan que la más viejita, de hecho la más viejita no se llama así. El título de la primera película de Orgullo y Prejuicio se llama Más allá, creo que no sé si dice ahí, Más fuerte que el orgullo. ¿Sí? No, dice, bueno, Es así, en inglés dice Orgullo y Prejuicio, pero en español, porque dice Pride and Prejudice. Sí, es una adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Pero en español le cambiaron el título Más allá, Más fuerte que el orgullo. Es en blanco y negro, dirigida por Robert Z. Leonard en 1940. Y fue la primera versión de Jane Austen y el primer largometraje de las aventuras de las hermanas Bennet. Pues va a estar bien interesante ver las dos películas y pues más adelante lo analizamos porque no creo que en este momento podamos. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.